Originalmente había 9 de nosotros programada para la expedición de espeleología, pero la ley de Murphy dicta que 2 de los grupos tuvo que retirarse debido a problemas diversos. Fue una decepción tener menos miembros a compartir la experiencia, pero por otra parte, hubo beneficios, menos problemas logísticos, más espacio y así sucesivamente. Yo, personalmente, no fue tan afectada por ella. Mientras que la mayoría de nosotros fuimos amigos íntimos, que no había conocido a los dos bien. Nuestro encuentro fue la entrada de la cueva, al romper el alba. Yo fui el primero que, como siempre, los que me conocían a menudo se señaló a mi atención a la puntualidad. Poco a poco, el resto del grupo llegó, estacionando sus coches y descarga de los equipos que habían organizado entre nosotros. A medida que el líder de la expedición tenía las disposiciones de emergencia en mí, botiquín de primeros auxilios, pistola de bengalas, localizador GPS. Me pareció bastante extraño que una pistola de bengala se tendrán en un lugar subterráneo, pero prefiero tenerlo y no necesita que lo necesitan y no tienen. Nos reunimos en la entrada de la cueva. No fue Jason, Alex, Karen, Samantha, Vicente, Ashley y, por supuesto, yo mismo. Alex y yo estábamos espeleólogos experimentados, mientras que el resto había diversos niveles de dificultad moderado Karen, Vincent y Samantha, pobres Jason y un primer contador de tiempo Ashley. Normalmente estaba en contra de mi instinto para tomar un primer contador de tiempo en una cueva inexplorada y en un grupo tan grande, pero había prometido obedecer cada orden que le di, y había acordado para llevar a los equipos más complicados en las partes de seguridad de la caminata. La cueva se alzaba frente a nosotros. Se suele oscura y amenazante en lugar. No es la primera vez, me pregunté por qué era, según todos los registros disponibles de los yacimientos geológicos, sin explorar. Tal vez fue el lugar aislado, o el hecho de que hasta hace poco, no había manera de los vehículos para acceder a ella a través del bosque circundante. ¿Está seguro de que está bien? Ashley nerviosismo preguntó, pasando de un pie a otro. Su valentía antes le había abandonado. Sí. Usted no puede cambiar de opinión una vez que estamos adentro, así que decidir ahora. Me dijo que de plano, dando la vuelta sin esperar una respuesta. Él haría su propia mente sin ninguna entrada más de mí. El resto del grupo me siguió. Después de unos momentos de indecisión aparente, Ashley se apresuró después de que el resto de nosotros. Pronto, la oscuridad nos tragó entero. En el interior, la cueva era bastante más grande de lo que parecía. Se procedió hacia el interior durante unos 200 metros y luego descendía rápidamente. Como de costumbre, ordené a los miembros del grupo de compañero de arriba, un sistema en el que el grupo se dividió en parejas y los 3 fueron responsables de mantener juntos. Ashley y yo fuimos socios, habida cuenta de que yo era el más experimentado y fue lo más mínimo. No fue tan divertido espeleología cuando tenía que cuidar de alguien más, pero era un mal necesario. Además, él era un estudiante rápido. Pronto la luz del sol de la boca de la cueva se desvaneció. Las llamaradas a cabo, todo el mundo, me ordenó. Uno por uno, los miembros de la expedición agrietado las bengalas. De acuerdo con las directrices locales, cada miembro llevaba 2 paquetes de 30 bengalas de mano. Puede que haya sido excesivo, pero las bengalas no eran muy fuertes y solo se proporciona suficiente luz para el área inmediata alrededor del usuario. Tomé un glow stick de mi mochila y se acuña en la roca junto a mí. Solo me llevó a estos y que eran bastante más fuerte que las bengalas, capaz de durar hasta 12 horas con la disminución de la luz después de 8 años. Yo los uso para marcar nuestro camino hacia arriba. Poco a poco continuamos hacia abajo. Las bengalas de mano se prolongó durante 15 minutos en promedio y pronto llegamos a un borde. He pedido al grupo a dejar de 1 metro del precipicio, donde el terreno nivelado. Como te habrás dado cuenta, soy un purista de las medidas de seguridad, pero no sin una buena razón. Yo no quería una muerte en mis manos. Ashley, crack una llamarada y tirar hacia abajo, le dije, mirando a ver cómo lo hizo. Ashley se retiró una llamarada de su mochila y lo encendió. Luego, sin moverse, lo arrojó hacia adelante, por el agujero. Asentí con la cabeza en señal de aprobación, que no se había movido hacia adelante desde la directriz de 5 metros. Me arrastré hacia adelante hacia el precipicio y miró hacia el abismo. Entonces lo vi. Descendiendo en la oscuridad, apenas medio metro del borde del acantilado, era lo que parecía ser una escalera. 2. La luz de la antorcha hizo una cosa muy clara. No fue una escalera hecha por el hombre, por lo menos, no se parecía a uno.
Parecía ser excavado en la roca descendente, lo que significa que la roca original se han ampliado aún más en la cueva. Las escaleras eran áspero y desigual, pero estaba lo suficientemente cerca para el trabajo del gobierno, como dice el refrán. ¿Qué es? Uno de los miembros del grupo le preguntó a mi espalda. Parece una escalera natural de las clases, me respondió, distraído. Me retiré otro glow stick de mi bolsa y la plantó en la parte superior de la escalera. Vamos a ir. Bajamos con precaución, por las cuevas son muy engañosas. Delante de mí, la oscuridad se espesaba. Parecía palpable, casi física. Como si mis pensamientos fuera cierto, las bengalas se celebró parecían disminuir en la cara del abismo. Después de 50 pasos más o menos, llegué a la parte inferior. Fue entonces cuando oí la grieta. Sonó como un disparo, alto y fuerte. He hecho un trompo al pie de la escalera. Detrás de mí, Jason fue cayendo casi hasta los últimos escalones, directamente hacia mí. He hecho un trompo fuera del camino y se estrelló contra el suelo, gimiendo de dolor. El resto del grupo corrió hacia mí, que se trate, cuando me incliné para examinar la lesión. Era obvio, el tobillo estaba torcida en un ángulo antinatural, claramente roto. La cara de Jason había perdido rápidamente el color. Karen, Vicente, le agarraba por los brazos. Ten cuidado. Dije en voz baja, no quiere agravar la situación de pánico. Le tomó poco a poco, el tobillo colgando grotescamente por debajo de él. Algo brillaba bajo la luz carmesí de las bengalas. Sabía que era de hueso. Metí la mano en mi mochila, sacando 2 bastones pequeños y una venda blanca. Esto va a doler, le advertí. La cautela se desperdicia en Jason, de todos modos, que estaba medio inconsciente. Me agarró el tobillo y retorcido. Su tobillo roto de nuevo. Eso despertó a Jason de su estupor. Gritó penetrante, lo suficientemente fuerte como para dañar los oídos. Rápidamente, tratando de no prolongar su agonía, terminé el vendaje alrededor de la porras, que preparó uno y otro lado de la pierna. Los gritos se detuvo, pero no porque el dolor desapareció tenía. Estaba inconsciente. Llévalo a la entrada de la cueva y al hospital. Si se despierta, le dan estos analgésicos. Le dije a sus ayudantes. Karen y Vincent asintió con la cabeza y comenzó el arduo ascenso hasta la superficie, manteniendo su barrio inconsciente. ¿No deberíamos ir con ellos? Quiero decir, el tobillo se asió y comenzó, pero lo interrumpió. No. Hemos venido hasta aquí y no vamos a parar ahora. Quiero investigar esta cueva hasta el final. Recuerda, te dije que no podía cambiar de opinión, le dije bruscamente, sacar mi ira en dejar que el accidente ocurra bajo mi liderazgo en él. Ashley, conocida como Ash a sus amigos, pero he usado nunca que, se quedó en silencio. Sentí una sensación fugaz de culpa por mi actitud. Lo sacudió y se dio la vuelta. Ya Jason y los demás estuvieron fuera de vista. En todo el grupo, la oscuridad que nos envolvía como una entidad malévola. El destino nos llevó a más en la cueva durante un buen rato y se procedió sin incidentes, afortunadamente. He marcado nuestro progreso con la glowsticks en varios intervalos. Curiosamente, al igual que las bengalas, que emitía menos luz de la más profunda que avanzábamos. Se empezó a poner nervioso y me di cuenta de que los demás también. Alex y Samantha, quienes por cierto hermano y hermana, cayó a unos pasos detrás de nosotros. Ashley, a mi derecha, se quedó en silencio. Por último, como las llamaradas se hizo cada vez más tenue, vi algo en la pared a mi derecha. Llamé al grupo y disminuyó con el agrietado un brote nuevo para proporcionar la luz adicional. Al parecer, a algún tipo de tallado en la pared. Lo estudié cuidadosamente. La escena mostraba aún a pocas formas humanoides en la tierra. A algunos rasguños de rojo parecía indicar heridas. Varios pilares alrededor de ellos subieron al techo de la caverna. Pero eso no fue casi la peor parte. Delante de la gente, las víctimas, ahora me corrigió, fue una gran figura. Puede haber tenido detalle en el pasado, pero se mantuvo solo el contorno. El cuerpo fue retirado a cabo. Era una escena inquietante. Entonces miré por debajo de la escena y ampliaron mis ojos. Tenía un mensaje. 3. Lo extraño fue que el mensaje fue en inglés. La talla parecía totalmente auténtico, lo que significa que un hombre de las cavernas, si se me permite el juego de palabras, la había creado. Me pareció imposible que una misma persona podría haber garabateado las 5 palabras por debajo de la imagen. Detrás de mí, Alex leerlo en voz alta.
el chacal y la cueva. Qué extraño, dijo. De hecho, ese fue el mensaje, escrito íntegramente en la capital. Yo desestimó la pintura y se volvió hacia el camino principal. Era obviamente una broma, no había forma de un cavernícola podría escribir en cualquier secuencia de comandos, y mucho menos en inglés. Es probable que un chico alrededor de los largos días pasados. Pero todavía me inquieta, sin importar lo que asume que se trata. Si se trataba de una broma, entonces ¿cómo se ve tan jodidamente auténticos? Finalmente, los 4 de nosotros había tenido nuestra ración del chacal y la cueva, y, después de que Ashley se había roto una foto de ella para un recuerdo, seguimos en la cueva. Me vi obligado a luz 2 bengalas en un momento, ahora, para evitar la oscuridad de asfixia. La disminución de la eficacia de las bengalas me desconcertó, en todo mi tiempo espeleología nunca había encontrado nada igual. Me pregunté si se trataba de un grupo defectuoso o alguna otra razón, que tenía que tener una razón lógica y racional. Detrás de mí, Alex y Samantha fueron encerrados todavía en la conversación. Cogí fragmentos del debate mientras caminábamos. Ellos, como yo, se sigue reflexionando sobre el origen del dibujo cueva ciertamente inquietante. Me hubiera gustado que me lo deje caer ya, o al menos calmar abajo. Miré a mi derecha, no vio más que una pared de la cueva inclinada y miró hacia otro lado, de vuelta a la pista. Me quedé helada. Y se volvió. Allí, entre la roca que acababa de mirar, fue otra talla. Me sentí enfermo como me apresuré hacia él. El resplandor rojo de las antorchas parpadeaba en la pared, bailando sobre la imagen, dándole un aspecto demoníaco bajo la luz escasa. Se describe una escena muy parecida a la anterior, excepto que solo había 2 cuerpos en el suelo. La tercera fue en el aire, al parecer en manos de un apéndice, no del todo un brazo, no del todo un tentáculo, desde el titular chacal. Los pilares alrededor de la escena volvió a aparecer, salvo en lo pequeño, grabado indistinta en ellos. Al igual que antes, solo la silueta del chacal apareció, el resto de haber sido garabateado, o rayado, yo no podría decir que, acabó. Debajo de él había otro mensaje de 5 palabras, que leí con rapidez e inmediatamente deseé no haberlo hecho. Volver. La espera chacal, dijo. Me volví de la talla como los otros se movilizaron para conseguir una buena mirada y trató de no entrar en pánico. El aire era delgado y seco, al igual que el aire en los Andes. Yo había ido subiendo allí hace unos años, y las cosas terribles que había sucedido, lo que explica mi preferencia por las rocas subterráneas frente a las aéreas, pero eso es otra historia para otro día y otro tiempo. A mi alrededor, la oscuridad era espesa. Ya no podía ver sin los destellos de la ayuda. De repente, irracionalmente, yo sabía que si me quedaba en este laberinto subterráneo por mucho más tiempo que iba a perder la cordura. Pero eso fue la mente de un hombre irracional hablando. Me apoyé contra la pared opuesta, la respiración profunda y lentamente para regular mi ritmo cardíaco acelerado. Spox bailó delante de mis ojos un momento como mi sangre oxigenada rápidamente. Poco a poco, el pánico se desvaneció, para ser reemplazado por una sensación de calma. No he tenido exceso de trabajo a menudo, pero cuando lo hice, he tendido a la orilla hacia la histeria. Tomar una respiración profunda pasado, se enderezó y miró a su alrededor. Fue entonces cuando me di cuenta de que Ashley se había ido. 4. Fue entonces cuando me di cuenta de que Ashley se había ido. Poco a poco, me paré, escaneo el paso de cualquier signo de Ashley. Samantha y Alex seguían discutiendo sobre la cueva talla. Ellos eran típicamente argumentativa de los gemelos idénticos. Como Alex tomó aire para continuar su opinión, que se interpuso entre ellos, sosteniendo mi mano en paz. ¿Alguno de ustedes visto a Ashley? Se ha ido, le dije, dando un paso atrás una vez que vi que había dejado de luchar y escuchó lo que dije. No, dijeron al unísono. Suspiré en la frustración y miró alrededor de la caverna. No había rastro de Ashley en cualquier lugar. No podía haber ido muy lejos, no con ese paquete enorme que había atado a él, dijo Alex razonablemente, en su caso detectar el pánico que sentía. Toda la expedición había tenido problemas desde el principio, en primer lugar la deserción escolar, a continuación, Jason, ahora esto. Era como si estuviéramos malditos o alguna tontería supersticiosa. Otros, que era un escéptico nació y orgulloso de ello. Podría haber ido solo hacia adelante o hacia atrás, dijo Samantha, caminando hacia adelante hasta el borde de la luz y mirando a su alrededor. Hay que dividir y... No, dije, resuelto.
No vamos a ser desmontada, bajo ninguna circunstancia. Si Ashley regresó, con el tiempo vamos a salir de la cueva por sí mismo. Por lo tanto, seguimos adelante y esperamos que Pinchar estúpido no ha hecho nada imprudente, me interrumpió tajantemente, alejándose de la pareja y se dirige hacia la oscuridad. Después de una mirada compartida, cuyo significado era indescifrable, al menos para mí, que siguieron. Y así nos fuimos. A medida que avanzaba, me sentía hacia abajo el camino principal. Fue una pendiente marginales, imperceptible a simple vista, pero me sentí empujar más duro en la roca con cada paso, gracias a la gravedad extra de descenso. No era de ningún interés para mí, como formaciones naturales eran comunes. Se procedió cada vez más en las profundidades de la cueva, gritando el nombre de Ashley a medida que avanzábamos. Entonces lo vi. Fue hacia la derecha, como los demás. Era, por supuesto, otra talla. Me sentía mal como yo lo escaneado. El titular chacal había aumentado de tamaño una vez más. El híbrido tentáculos apéndice fue más corto, como si la bestia se había retirado. El cadáver previamente se celebró ominosamente ausente de la escena. Traté de no pensar en lo que había sucedido a ella. Los pilares con tallas en ellos también apareció. Como antes, el chacal había la mayoría de sus detalles borrado, por lo que es poco más que un esbozo. Sin embargo, hubo detalles sobre el borde de la bestia a este momento. Sabía que las líneas de corto representa la piel, aparentemente de cuero y agrietada. Después leí el mensaje, que fue de nuevo 5 palabras largas, y mis ojos se abrieron en un instante de sorpresa y miedo. Esta es tu última oportunidad, decía. Me encontré detrás de la talla en el miedo, levantando las manos delante de mí como si tuviera vida propia y viene por mí. Como me golpeó la pared del fondo, vi a Alex y Samantha cerca en el estudio de la talla. Parecían no afectados por el siniestro mensaje como lo había sido. Yo jadeaba, sin aliento por el impacto repentino de la pared en mi contra. Traté de aclarar mi mente, para cortar a través de la mezcla de pánico y el miedo que ahora sentía por haber leído la talla que yo pensaba ya no era la obra de bromistas. Me volví hacia mi izquierda, con la esperanza de ver a Ashley. En su lugar, vi la puerta de entrada. Parecía ser un arco de piedra, tallados en granito negro. Se siguió el contorno de la cueva, precisamente, la creación de un efecto extraño. Tallas de varias cosas, símbolos, letras y fotos, cubierta de la pasarela, que parecía ser perfecta, sin soldar o cortar. Me acerqué a él casi sin querer, sentir mi corazón en lugar de mi garganta mientras miraba al suelo inmediatamente detrás de la puerta de enlace y en adelante. Las paredes, piso y techo de la cueva a partir de la entrada estaban cubiertos de polvo fino, blanco. Alex y Samantha se unió a mí en el borde de la puerta de enlace. Nos quedamos en silencio, el estudio de la puerta de entrada. Miré arriba y vi otro mensaje de 5 letras talladas allí. La entrada a El Chacal, decía el mensaje. Y el infierno con él, pensé. Entonces, escuché el grito. Se Ashley gritando. Tenemos que llegar a él. Gritó Alex, volviéndose hacia mí. Con cada fibra de mi cuerpo, me resistí a pasar a través de la puerta de entrada. Sabía que si lo hicimos, las cosas terribles que suceden. Si me atravesó, yo sabía que, tarde o temprano, me encontraría con el chacal. Pero yo tenía que saber, sobre Ashley, tallas, todo. Tuve que hacerlo. Así, con una respiración profunda y aún tratando de mis manos, he hecho mi elección. Juntos, hemos dado un paso a través de la puerta de entrada a Ashley y la bestia oscura más allá. 5. El primer cambio que noté fue al suelo. El fino polvo blanco fue revestido en toda la cueva, a la derecha más allá de la puerta de enlace. Yo no sabía el origen, no parecen ser de cualquier tipo de mineral o roca que había encontrado antes. Era extraño, pero luego, dada la naturaleza del resto de la cueva, que hizo casi normal. La oscuridad creció progresivamente más gruesas a medida que avanzábamos. Me di cuenta de que estábamos quedando sin bengalas, cerca de solo 20 cada uno. Era un problema, pero no que yo estaba particularmente preocupado por la difícil situación actual teniendo en cuenta que Ashley no había hecho ningún ruido, además de su grito original. Se refería a mí mucho más que si no paraba de gritar. Podría haber una razón lógica para él no gritar. Tal vez eran más profundos en la cueva. Tal vez fue la conservación de su voz, pensé. Pero yo estaba vomitando respuestas improbables para cubrir mi miedo.
Mi verdadero pensamiento se levantó espontáneamente a mi mente. ¿Qué pasa si lo que le hizo gritar le impidió hacerlo otra vez? Me sentí enfermo. Delante de nosotros, ni siquiera a 100 metros de la puerta de entrada, era un cruce de caminos, la división por primera vez en la ruta de acceso de otro modo lineal. Yo había apreciado la falta de caminos divergentes hasta ahora, porque significaba que no teníamos que dividir nuestro grupo, retraso en el crecimiento como estaba. Apareciendo ahora, como lo había hecho, parecía extraordinariamente mala suerte de nuestra parte. Parecía. Ese es el punto clave. Nada en esta cueva olvidado de Dios ha sido dejado al azar. Perdido en mis pensamientos sombríos como yo, no me di cuenta el objeto delante de nosotros hasta que Alex exclamó y corrió hacia ella. Asustado, miré hacia arriba. Alex bloqueado mi punto de vista particular de la misma, todo lo que sabía de ella, al parecer, fue que era bastante grande. Corrí hacia ella. Ese paquete de Ashley, destrozados y arrastrados. La sangre cubrió y el área inmediata, en los patrones irregulares. A mi lado, Alex dio un paso atrás provisionalmente, sin palabras. Algo le atacó, rompió el derecho paquete de su espalda con una fuerza increíble. Debe haberle herido, así, a juzgar por la sangre, me dijo en voz baja, sorprendido por la clínica y la calma de mi evaluación de la escena había sido. Eso es todo. Estoy fuera. Me voy, dijo Alex, alejándose rápidamente, pero no antes de ver el miedo en sus ojos. Estaba aterrorizado. Samantha asintió con la cabeza, dando vuelta para irse también. No trate de detener cualquiera de ellos. Que estaría de vuelta. Usted no recibirá un pasado pie a la puerta de entrada, llamé a ellos, seguro que les impiden salir. Me volví a empacar a Ashley poco a poco y comenzó a buscar a través de ella rápidamente, teniendo solo algunos puntos. Dudé cuando mi mano cayó sobre la pistola de bengalas, pero lo tomó y lo guardó en la mano. Sabía por experiencia contra varios tipos de vida silvestre que lo convirtió en una arma eficaz. Si me encontré nada, que no era Ashley, yo fuego sin piedad. Me levanté y me eligieron el callejón de la derecha. No sentí miedo más, de hecho, yo no siento nada. La adrenalina se cursan a través de mi sistema, sin dejar lugar para el miedo o cualquier otra cosa. Se hizo cada vez más oscuros. La oscuridad era espesa y empalagosa, como una víctima del asma de por vida, me recordó cuando yo necesitaba mi inhalador. Sabía que las bengalas pronto sería inútil, independientemente de que debería haber sido efectiva. A mi lado, me di cuenta de garabatos en el polvo, al parecer de origen humano. Eso, al menos, no era un misterio. Eché un vistazo a cada uno de ellos, casi mecánicamente, a sabiendas de que no podía ser peor. Parecía que no éramos los primeros en tropezar en este lugar. Lo he visto, y me cegó. Este es el dominio. Taller de los humanos. De pronto me detuve. El pasado fue diferente de los demás, en minúsculas, y parecía estar recién escrito. Se me cortó. Estoy corriendo por mi vida. Por escrito de Ashley. Y luego, como si por arte de magia, oí dos cosas. Un grito y un rugido. Ashley. El chacal. Y estaban cerca. Corrí hacia adelante. 6. Me sentí, más que sentía, que había violado a una caverna enorme. Para demostrar mi teoría, impulsivamente puño en el aire a mi derecha. Si yo todavía estaba en la cueva claustrofóbica, mi mano seguro que se rompió en la pared. Como esperaba, llegué a nada más que el aire estancado de la cueva. Las llamaradas siempre nada más que un tenue resplandor. Me miró con horror como el resplandor se desvaneció lentamente. La penumbra representado mi última defensa contra la oscuridad virulenta de la cueva o troglodita, como sentí que se debe llamar y su único habitante. El habitante que algunos llaman el chacal. La luz se desvaneció por completo. Yo estaba solo. En el momento en que estaba, oí la voz. Era plana y terrible y fuerte. Que resonó a mi alrededor, al parecer sin una fuente o la dirección. He hecho un trompo en la oscuridad, la empalagosa, constricción de la oscuridad, y sentí que mi corazón en la garganta. Yo sabía que si caminaba hacia atrás, yo ya no encontrar el pasaje que me había llevado a la guarida del chacal. Una vez que ha entrado esta caverna central, no había forma de salir. Al igual que las tallas prometió, pensé. Esta es mi cueva, gritó ella. Me gritó y salió corriendo. Fue un gesto inútil.
La voz resonó a mi alrededor, aterrador en su extrañeza y su calidad plana, sin expresión. El chacal no era humano, ni siquiera era un revenanto fantasma de una cultura olvidada. Era algo que no tenía cabida en este universo y es algo que yo deseaba no volver a ver. Mi corazón retumbó en mi pecho y mis ojos vibrar, ya no podía siquiera controlar mi propio cuerpo. Soy un prisionero en mi propio cuerpo. El otro gritó antes de tomar él, disparó el chacal, interrumpiendo mis pensamientos. Que te jodan. Grité histéricamente en la oscuridad a mi alrededor. Fue una rebelión, pequeños, dudé. El chacal ni siquiera sabía lo que quería decir, pero me sentí mejor porque, de todos modos. A mi alrededor, la oscuridad se unieron. Está vivo, pensé. Traté de ahogar un grito como una imagen me vino a la cabeza. Miles de millones de insectos arrastrándose sobre mí en la oscuridad, morder, arañar y en funcionamiento. Y fue desterrado momentos más tarde el próximo discurso terrible del chacal. Usted permanecerá aquí para siempre, gritó ella. Sé que la voz, pensé vagamente. Después venía la voz, los pasos. Sentí, podría ambos se sienten los temblores y escuchar los pasos, cientos de ellos a mi alrededor, golpeando el suelo con un ritmo rápido y aterrador. Rolling Thunder, pensé locamente, y se rió. Lo poco de cordura que poseía era siendo rápidamente erosionado por los millones oscuridad de errores Rolling Thunder. El chacal y su influencia sobre la cueva y, en consecuencia, dichos en su interior. Yo dudaba si Ashley estaba vivo, que Samantha y Alex se había escapado. Yo ni siquiera creo que Karen, Vicente y Jason se había escapado con vida. A pesar de que yo consideraba esto, el chacal volvió a aullar, haciéndose eco de la voz plana a través de mi prisión oscura. Todos murieron. Como le rugió el chacal en su tono de expresión, creando un efecto de ondulación raro que perjudican a mis oídos. Mi garganta quemada por la falta de humedad. Un dolor de cabeza golpeó en mi cabeza y mis oídos latían, extrañamente en el tiempo con las huellas. Estoy rodando un trueno, pensé, y se reía locamente. Entonces, como yo consideraba que el chacal había dicho, puede leer mis pensamientos. No era una idea fantástica. El chacal solo había hablado después de haber tenido un pensamiento. ¿Una coincidencia? Creo que no, perdón el juego de palabras. He considerado la conexión mental, una idea comenzó a formarse. Dejé de correr y vaciar mis pensamientos, desterrando las manipulaciones sensoriales del chacal utilizados en mí. Los pasos a mi alrededor se intensificó, pero he oído nada de eso. ¿Cómo puedo cerrar mis sentidos? Y me abrió la mente. Entonces, expuesto sin el manto de mi anterior pánico pensamientos, lo sentí. La mente del chacal. Era un colosal, cosa extraña, como una estructura demasiado gigantesca para la mente humana de comprender. Se me enana, tragar todo mi mente y me dejan ni resuello si lo considera demasiado tiempo. Ni siquiera era natural, y mucho menos humanos. Los pensamientos y las ideas parecen estar construidos de una manera que era incomprensible para la mente humana. En una palabra, la presencia del chacal era de noche. Como he sentido su presencia lavado sobre mí, me armé de valor y surgido de la trampa. Al instante, antes de la bestia podía retroceder, pensé en la luz. Una supernova cegadora, más luz que ningún ser humano había visto nunca. Un infierno de luz brillante. Dejo que la imagen mental ampliara en mi mente, y más en presencia colosal del chacal. Supuse que esa criatura no había visto nunca la luz, o si lo tenía, había pasado tanto tiempo bajo tierra, bañada por la oscuridad que lo controlaba. Tal luz, incluso como una imagen, haría un daño tremendo a la misma, teniendo en cuenta que el chacal habilidades mentales hasta superado el mío. Yo estaba en lo cierto. En el instante de la supernova de imagen tocada presencia del chacal, un grito enorme lleno de la cámara, inmediatamente adelantar todos los pasos de fantasma que tanto me había atormentado. Me sonrió salvajemente a pesar del dolor el chillido agudo causado mis oídos. Eso, al menos, sonaba vagamente humana. Se sentía faculta para saber que me había lastimado el chacal, probablemente mal. Oí ruidos corriendo a mi alrededor y me abrió los ojos. Imposible, la oscuridad virulenta fue retrayendo a mi alrededor. He hecho un trompo violentamente, en las garras de la oscuridad retrocede. Mientras me movía, miré a mi alrededor. Yo estaba en una gran cámara, que se extendió a lo lejos. Vi las columnas y los pilares y esculturas, y se dio cuenta de que realmente era el Jackals. Alimentación de baja. Guarida que había sido objeto de las pinturas rupestres de mal agüero.
No tuve tiempo de considerar que, sin embargo, como la oscuridad final retrocedió. La cueva que estaba iluminada por la luz que no tenía ninguna fuente, mi luz mental, pensé, expuso su único ocupante y el esclavo que ocupante. Al igual que los Mi. Ashley. El chacal. 7. Yo en realidad nunca podría describir a la bestia antes que yo. No era porque no sabía la forma correcta de expresarlo, yo sabía exactamente cómo llamarlo. Simplemente no podía comprender el chacal. Era como si lo estuviera viendo desde las extremidades de mi visión periférica, era borrosa y suave y débil porque no tenía ángulos o bordes duros. No importa lo mucho que lo miraba, lo mucho que me miraba, el chacal se mantuvo oculta para mí, una forma sin forma oculta bajo un velo de irrealidad. Las pinturas rupestres, tallados, lo adjetivo que unidos a ellos, fueron más cierto de lo que pensaba, incluso después de que el chacal había resultado ser real. Ellos representan una borrosa, sin forma chacal, y así fue. Sí. Sabía exactamente lo que era indistinto. Ashley, sin embargo, no lo era. Me miró con horror. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, carne y otros materiales menos identificables. Yo podría contar por lo menos 8 heridas visibles y más líneas rojas que no podía distinguirse de la sangre derramada saturar su piel. Una herida abierta corte a través de su estómago, intestinos, revelando, de color rosa y de goma. La sangre fluía de barras múltiples en los brazos y las piernas. Probablemente estaba muerto, sin duda inconsciente. Pero eso no fue lo peor. Su oreja derecha entera había sido arrancado de su cabeza limpia. La bilis subió en mi garganta mientras miraba a su cuerpo postrado, horrorizado. El chacal había hecho a él. Mientras pensaba de la bestia delante de mí, me di cuenta de que la caverna a mi alrededor estaba en silencio. Chirrido del chacal, tan fuerte para empezar, había sido cortada al instante algunos momentos anteriores, a diferencia de la disminución gradual que era característico en los seres humanos. Por otra parte, no es y nunca se parecía a nada parecido a un ser humano. Yo apostaría cada posesión que tengo no tiene ninguna similitud con cualquier criatura de esta dimensión. Ni siquiera puedo empezar a pensar en su verdadera forma. Así como yo he visto, lo tiene infinitamente peor. Hasta Ashley comenzó a moverse por el aire, no me había dado cuenta de que había sido en el aire, por lo que me había cautivado por su cuerpo devastado. Poco a poco, no vacilando en la velocidad, Ashley comenzó a retroceder hacia la forma borrosa que representaba el chacal. Acabo de volver a las tallas en el horror. Con todos los sacrificios, gana forma, y así un punto de apoyo más importante en esta dimensión. Quería correr hacia adelante y el desgaste de Ashley esclava del chacal. Pero para llegar al alcance de la criatura significaría el fin indescriptible, que yo ya había enfrentado no lo hirió con la supernova psíquica. De repente, Ashley dejó de moverse, a pocos metros de el chacal, y me di cuenta con un choque como el chacal había comunicado previamente, a través de Ashley. Ahora sé por qué me di cuenta de que la voz, aunque distorsionada, ya que había sido. Ashley boca se abrió y de ella rugió el chacal. Usted sufre por el brillo en mi contra, como se hizo sufrir. Rugió el grotesco Ashley barra híbrido chacal. Evidentemente, solo se sabía que la luz que había herido por lo que como el resplandor. No importaba. Lo importante era que había sido herido, y mal. Probé mi mente. Ningún rastro de la presencia del chacal se mantuvo. Al parecer, esa parte de la misma, se manifiesta físicamente en la oscuridad virulenta, habían sido destruidas o desterrados por mi contraataque mental. Incluso si me encuentro con mi muerte aquí, bestia, voy a hacer todo lo posible para llevar conmigo. Respondí con valentía. El miedo a saturar y los pensamientos de acompañamiento que tanto me había paralizado, tanto mental como físicamente, se había ido. Ahora podía ver el chacal, independientemente de lo bien que me lo podía comprender, la mayor parte del terror que había sentido en las manos de ella se había ido, al igual que la oscuridad virulenta. Incluso la voz era menos intimidante ahora que tenía una fuente definitiva. Se habló de nuevo. Me han consumido muchos. Esta es la última. Voy a ser libre de mi cárcel. El chacal gritó, dibujo a Ashley hacia él. No dije en voz baja. Corrí hacia ellos. No importa el costo, incluso si se tratara de mi vida o mi salud mental, no podía permitir que el chacal de consumir a Ashley y escapar de la prisión lo que fue encarcelado Pulgue. Esta bestia causaría la destrucción inimaginable en la superficie.
Saqué una moneda de plata de los equipos, lo último que había tomado del paquete de Ashley, la pistola de bengalas. Como el chacal y Ashley se reunieron, me llamó y disparó. Mi alma nunca va a descansar en paz. Fin.